Pablo, frente a las durezas y rarezas penitenciales del confesor, se sumaba el dolor de los escrúpulos, que por momentos le hacían parecer tener el alma inundada de pecados. Un tormento difícil para quien, laico, se empeñaba en evitar hasta la más mínima acción venial percibida. Por eso, decía el padre Pablo, se iba prontamente a confesar. Su confesor, luego de escucharle, lo mandaba a comulgar, diciéndole que se quedase calmado. Obedece así el devoto joven y queda libre de todo escrúpulo, no solo en ese momento, sino en forma permanente. Otras dificultades en este periodo fueron tentaciones obstinadas y se diría que algo obsesionantes en contra de la fe. El padre Ian María nos comparte una confidencia que le dio el padre Pablo, que al principio que se le dio a la vida espiritual, fue muy molestado por tentaciones contra la fe. Siendo tan joven, ponía la cabeza sobre la balastra del altar porque no sabía defenderse de estas molestas tentaciones, que muchas veces permanecían en su mente para molestarlo. Las penitencias y las penas interiores habían reducido a Pablo a un esqueleto, que la piel se le había pegado a la espalda, como contaría él mismo más tarde. Como consecuencia, le viene un grave mal que aparece cuando llega a Castellazzo, lo que también produjo el regreso de la mamá y de los demás familiares. Le surgen dolores en una de las piernas, pero no aparece fiebre, como indica el doctor, llamado a atenderlo. Pablo le solicita que le diga con sinceridad qué es. Le dice que no hay fiebre, lo que tiene es que no tiene el ánimo tranquilo. El mal nos indica que fue una infección generalizada, produciendo a Pablo momentos de delirio. Debe haberle parecido que estaba condenado al infierno. Se puso a gritar como un energúmeno, gritando que se sentía lejano de todo, maldiciendo, luchando contra la familia que le quería atender, etc. Por eso llamaron al médico, que le dejaron unos remedios, pero no quiso tomarlos, y volvió a realizar sus devociones como todos los días. Estando en esta situación, fue visitado por 2 padres capuchinos, con los cuales se encerró en su habitación. Lo único que se supo de lo que conversó fue algo que compartió con su hermano Juan Bautista, que le dio por confidencia que el padre Pablo, cuando era aún en Castellazzo, antes de vestir de ermitaño y estando mal, le comparte su experiencia, el sufrimiento y el dolor. Esto acontecía en 1717. Fue un tiempo de inspiraciones divinas, en preparación al gran evento de julio de 1720, que iba a consagrar su carisma de apóstol y padre de apóstoles. La primera inspiración, como ya hemos visto, le había motivado a la penitencia y su respuesta había sido muy generosa. Por otro lado, se sentía estimulado a retirarse a la soledad, pero esto tampoco era posible. Primero, por la presión de su tío al matrimonio, y luego la preocupación y la asistencia y apoyo a la familia. También se sentía estimulado a buscar compañeros para promover juntos el santo temor de Dios entre las gentes. Por tanto, el ideal sería interesante comenzar a convivir en comunidad. Y él percibía que esto aún no era posible. No entendía que debía esperar el momento sin hacer nada. Porque Dios es fuego de amor, quien se acerca se enciende y se vuelve incendiario a su vez. Así le pasó a Pablo en estos años. Su primer campo de acción fue su familia, en principio con su hermano Juan Bautista, quien le venía apoyando decididamente en sus planes. También estaban sus hermanos José, Antonio y Teresa, los 3 con capacidad de escucharlo con atención. Teresa nos comenta, él nos decía que procurásemos nosotros, sus hermanos y hermanas,
que pensásemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Luego se nos leía la pasión. Eso era en casa. Luego en la iglesia aprovechaba para darles la doctrina cristiana. En algunos momentos, aprovechando que estaban en el catecismo, tenía discursos de exhortación a las personas que se encontraban ahí. Por eso motivó la confraternidad que había del pueblo y lo nombró su prior. Teresa recuerda cómo la gente iba a la iglesia, animándose entre todos a ir a escucharle.